Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de experiencias paranormales en hospitales. Estos lugares en los que existen energías de todo tipo, pues mientras en un cuarto inicia una nueva vida, gente logra ser traída de vuelta a este plano, hay otros que ni siquiera alcanzan a despedirse de sus seres queridos, quedándose con muchas cosas por hacer y ciclos por cerrar. Olvidémonos un ratito del estrés del día a día, relájense con una bebida de su preferencia y acompáñenos. Me gustaría mantener el anonimato, pues lo que me pasó fue en un hospital privado y no me gustaría perjudicarlo de ninguna manera. Me encargaba de la limpieza de un hospital, por el área de San Pedro, Nuevo León. El área de la que me encargaba, principalmente, era la de los consultorios. Pero hubo unos días en los que me tocó cubrir el área de cardiología, ya que una compañera se había ausentado por cuestiones personales. Terminé muy rápido mi trabajo. Apenas eran las 7 de la noche y aún me faltaban algunas horas para mi salida, por lo que le comenté a la secretaria de ese piso que iría a dar apoyo a una compañera en el primer piso, acto con lo que ella estuvo de acuerdo. El área de mi compañera era en pediatría. Al llegar, vi que justo estaba por terminar, por lo que le pregunté a la recepcionista si ya no iban a realizar alguna otra consulta, estudio o si faltaba algún paciente por llegar o por irse. Ella me respondió que el último paciente ya se había retirado hacía algunos 15 minutos, por lo que me dirigí al área de oftalmología. Al entrar, me tomó muy por sorpresa el haber visto a un joven levantándose de una de las camillas, por lo que le pedí disculpas y cerré la puerta. Inmediatamente fui a preguntarle a la recepcionista, quien estaba con el chico que atendía la caja. Me escucharon cuando pregunté por el paciente que había visto, y se sorprendieron un poco más que yo. Dijeron que no podía haber nadie más, que solo estábamos nosotros tres en ese piso, y doña Tere, quien era mi compañera a la que yo quería apoyar. El chico que tendía la caja me acompañó rápido a la sala donde había visto al joven, y al llegar no había absolutamente nadie. Al final del pasillo, por donde veníamos, vimos lo que parecía ser una sombra girar y dar vueltas hacia recepción. Dimos aviso de inmediato al guardia, quien por radio nos comunicó que no había visto nada cuando revisó los monitores, siquiera las sombras o algún rastro de aquella persona. Un momento después de que nos dijera eso, escuchamos una risa en el pasillo, muy lejos, pero era claro que venía por el pasillo. No estamos seguros, pero los tres coincidimos en haber reconocido el sonido de una pelota rebotando. También, y venía igual del fondo del pasillo. Pasamos la noche juntos sin movernos de recepción. Tampoco le contamos nada a doña Tere cuando llegó con nosotros. Creo que no hacía falta, ya que podía ver nuestras expresiones, pero a ella parecía no sorprenderle. Al día siguiente le platiqué a un doctor lo que pasó durante la noche. Se lo conté a él porque lleva trabajando ahí desde que abrió el hospital. Es muy buen amigo de los dueños y creí que él podría darme algún tipo de respuesta. Efectivamente, el doctor me platicó que antes de que se construyera el hospital, una pareja joven con 3 hijos vivían y atendían en ese mismo terreno un estanquillo. Antes se les llamaba así a las tiendas pequeñas donde vendían dulces, refrescos, cigarros, cerillos, etc. Pero un día los hijos de la pareja enfermaron y fallecieron al poco tiempo. El doctor mencionó que nunca aclararon cuál había sido la enfermedad. Me contó también que no era la primera vez que escuchaba que alguien le comentara sobre esos ruidos, y que él solo había escuchado una vez las risas de los niños. Pero mencionó
que sí era la primera vez que alguien le decía que había visto un joven casi adulto, cuando nadie debería estar ya en las instalaciones. Días después, el doctor, por la relación que tiene con los dueños del hospital, tiene acceso a muchos documentos del lugar y me enseñó una fotografía de los antiguos dueños y de su tienda. Cabe decir que era una fotografía muy vieja, pero bien conservada, lo que favorecía que yo pudiera reconocer en aquella fotografía a aquel joven que vi en el área de oftalmología. El siguiente relato nos lo compartió Arturo Iván García. Mi historia es corta, pero a la fecha es algo que me dejó con un sentimiento extraño, ya que no supe lo que pasó o qué era lo que había en ese lugar. En una ocasión acudí acompañado de un familiar a un hospital del IMSS. Solo debía recoger unos estudios, por lo que pregunté en recepción y nos indicaron que era en un piso superior. No recuerdo si era el cuarto o el quinto, por lo que tomamos el elevador. Cuando íbamos subiendo me di cuenta que nos habíamos pasado del piso y que había presionado por error otro. No sé si había sido por ir distraídos platicando o por cualquier otra cosa. Me parece que había sido el sexto o el séptimo al que llegamos. Hasta ese momento solo pensé en presionar de vuelta el destino al que íbamos una vez se abriera las puertas del elevador y listo, sin problema. Pero una vez se abrió, me quedé congelado, pues el pasillo de aquel piso estaba sumergido en una completa oscuridad. No podía ver nada que no fuera lo que alcanzaba a iluminar la luz del elevador. Ninguno de los dos decía o hacía nada. Las puertas tampoco cerraron, sino hasta que yo presioné el número al que íbamos. Pero mientras veía hacia adentro, no podía evitar sentirme muy raro. ¿Asustado? Claro, sin dudas. Pero se sentía una vibra muy extraña. Nunca había visto un piso completamente suspendido, y mucho menos de un hospital. A todo esto le sumo una sensación de que dentro de aquel pasillo, entre esas puertas de los cuartos, alguien nos está observando. El siguiente relato nos fue compartido de manera anónima, el cual respetamos y al igual que en los demás agradecemos muchísimo por habérnoslo confiado. Trabajaba en el Hospital del Obispado, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En un turno durante la madrugada me encontraba en el área de urgencias. En ese momento no había ningún paciente, por lo que todo estaba muy tranquilo. El personal también era escaso debido a la hora. Cuando me tocó pasar por la sala principal para llevar una papelería. Al pasar por esa área vi lo que parecían ser sombras flotando. No podría decir exactamente cuántas eran, debido a que se movían mucho de un lado a otro. Calculo que eran aproximadamente unas 3 o 4. Esto me asustó, pero inmediatamente pensé en el cansancio del turno, que podía ser alguna alucinación o algo parecido, por lo que no le tomé la gran importancia. Fue hasta días después de ese suceso que me encontraba en un almacén muy cerca del área donde vi aquellas sombras días anteriores. Fui a dejar unos frascos que usamos para las muestras, cuando detrás de mí, en otro estante, escuché cómo se caían algunas cosas. Me asusté solo por el sonido. La verdad no pensé en nada paranormal ni lo relacioné por el momento con nada de lo que había visto. Fue un susto y hasta ahí. Cuando las levanté y antes de acomodarlas, vi claramente cómo se movían, muy bruscamente, como si algo o alguien las aventara.
A este punto lo único que pude hacer fue salir de ahí y contarles a mis compañeros, quienes ya les había tocado vivir algo parecido. Fue después de esto que ya no supe si aquellas sombras solo habían sido por el cansancio. Al igual que en el video pasado de historias paranormales en hospitales, cerraremos con una experiencia que se cuenta frecuentemente en los hospitales, y es sobre el avistamiento de la famosa planchada. Esta enfermera, quien en vida llevaba por nombre Eulalia, murió mientras atendía a los enfermos del Hospital Juárez, en la Ciudad de México. Fue sepultada bajo los escombros de las instalaciones debido al terremoto del 85. Desde aquel entonces, muchas personas, no solo del Estado de México, sino del país entero, reportan haber sido atendidos por una enfermera con características completamente ajenas a las del personal del hospital en el que se encuentran. La persona que nos escribió esta experiencia decidió mantenerse en anonimato. En el 2014, precisamente en el mes de octubre, me internaron de urgencia en la Clínica 6. Estaba delicado por una pancreatitis y estaba en riesgo de traslado a terapia intensiva. El caso es que mi esposa me estaba cuidando y le tocó cambio en la hora de visita. Creo recordar que era el mediodía. Había mucha gente que entraba y salía de los cuartos, y en una de esas entró una enfermera medio extraña. Y digo extraña porque usaba una vestimenta de color beige que le daba un aspecto algo antiguo, acompañado de su cubrebocas blanco de tela que se amarraba por detrás de la nuca. Al entrar al cuarto, se le quedaba viendo a los pacientes en sus camillas, y al pasar por nuestra cama, se percató que mi esposa y yo la estábamos observando. Fue cuando se dirigió a nosotros y nos preguntó si nos hacía falta algo. A lo que respondimos que solo estábamos esperando un medicamento que me iban a dar. A lo que ella contestó que no tardaban en atenderme, y le dijo a mi esposa que si quería bajar a descansar mientras ella me cuidaba, no había ningún problema. A lo que mi esposa le contestó amablemente que no. Le agradeció y le dijo que estaba bien. Entonces la enfermera siguió su camino, observando las demás camillas, pero no se detuvo con ninguna. Dio la vuelta en la puerta y salió. Cuando terminó la hora de las visitas, entraron las demás enfermeras y mi esposa se dirigió con ellas, preguntando por aquella mujer. Les dio la descripción, pero al explicarles la vestimenta que traía, las enfermeras se quedaron viendo entre ellas mismas, confundidas. Le respondieron que no podían entrar enfermeras de otros hospitales y que debimos reportarla. A la fecha no sabemos quién era o quién pudo ser, y ya no la volvimos a ver a pesar de que duré casi un mes internado después de eso. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y por habernos mandado sus historias, por habernos tenido esa confianza para contárnoslas. Y también muchas gracias a las personas que se acaban de suscribir al canal. Esperamos seguir creciendo junto con ustedes. Y no olviden que una de las mejores maneras para apoyarnos es seguirnos a través de nuestras redes sociales, que estaremos dejando en la descripción, en la página en Facebook. Y si aún no se han suscrito, pues aquí está abajito el canal de suscribirse para apoyarnos. Y pues nos seguimos viendo. Recuerden que si tienen historias para enviarnos, no duden en enviarlas a la página de Facebook. Ahí les estaremos contestando. Y pues nos vemos en el siguiente video.